Hola y bienvenido a una nueva sesión del curso de Google Classroom. Vamos a comenzar este vídeo explicando la tercera y última pestaña principal que nos aparece en nuestra clase, la pestaña de tablón. ¿Qué función o utilidad tiene la pestaña de tablón? Bien, en esta pestaña vamos a poder ver todas las publicaciones que hemos ido haciendo en nuestra clase. Y cuando hablo de publicaciones me refiero a material subido, preguntas, tareas. Os recuerdo que tanto los materiales, las preguntas como las tareas podemos hacerlas desde la pestaña de trabajo en clase, ¿vale? Aquí tenemos hechas algunas de ellas. Todas estas publicaciones quedan recogidas en nuestro tablón por orden cronológico. Bien, imaginemos que nosotros queremos hacer un comunicado a nuestro alumnado, como por ejemplo recordarles que mañana es el día del examen. Pues bien, eso lo podemos hacer a través de la pestaña de tablón. ¿Cómo? Pinchando en esta parte de aquí, comparte algo con tu clase. ¿Vale? Nosotros vamos a pinchar, vamos a hacer una prueba y vamos a recordarle que mañana hay examen. Os recuerdo que mañana hay examen. ¿De acuerdo? Si queremos podemos añadir o podemos adjuntar algún documento, algún vídeo o algún enlace a alguna página web. Bien, podemos hacer este comunicado a todos los alumnos de nuestra clase o a algún alumno en particular. ¿De acuerdo? Bien, es importante decir que esta comunicación no queda registrada en ninguna de las secciones del trabajo en clase que hemos ido creando, sino el único sitio donde vamos a encontrar esta publicación va a ser en el tablón de la clase. ¿De acuerdo? Vamos a darle a publicar. ¿De acuerdo? Ya quedaría publicada nuestro comunicado y si queréis vamos a comprobar que efectivamente no queda recogido en ninguna de las secciones de trabajo de clase. Otro aspecto importante dentro de la pestaña de tablón es la columna que nos aparece en la parte izquierda, fecha de entrega próxima. ¿A qué hace referencia a este título? Hace referencia a la fecha límite que nosotros le establezcamos en las tareas o preguntas dentro de nuestra clase. Es decir, si nosotros hemos planteado una pregunta dentro de la clase donde los alumnos tienen que responder a esa pregunta antes, por ejemplo, de final de esta semana, ¿de acuerdo? Aquí nos aparecerá la fecha límite de esa pregunta, ¿vale? Para verlo más claro, vamos a hacer un simulacro, ¿de acuerdo? Nos iríamos a trabajo de clase, vamos a plantear una pregunta. Por ejemplo, la pregunta es: 3 es un número irracional. ¿De acuerdo? Vamos a poner una fecha límite. Por ejemplo, la fecha límite, si vamos a poner el 19 de octubre. ¿De acuerdo? Vamos a etiquetarlo en algún tema, la unidad didáctica 1. ¿De acuerdo? Y vamos a preguntar. ¿Vale? Como podéis ver, se ha publicado dentro de la sección unidad didáctica 1. Y si vamos a la pestaña de tablón, podéis ver que aquí nos informa que existe una tarea, o en este caso una pregunta, cuya fecha límite es este viernes. ¿De acuerdo? Incluso si nosotros queremos recordar todas las tareas o todas las preguntas que hemos ido haciendo a lo largo del curso, ¿vale? Pincharíamos en ver todo. Y aquí tenemos el registro de todas las tareas y preguntas que hemos ido haciendo, ¿vale? En nuestra clase. ¿De acuerdo? Además nos informa de si han sido evaluadas o no, ¿vale? Si han sido presentadas, etcétera. Además, si pinchamos en corregida, podemos ver si las tareas que hemos ido estableciendo en nuestra clase están, pues, evidentemente, corregidas. En este caso no hay ninguna tarea corregida, ¿vale? Y para revisar sería pendientes de evaluar. Una opción muy relacionada con la fecha de entrega próxima de la que acabamos de hablar es la opción de calendario. Os recuerdo que la opción de calendario podemos encontrarla en la pestaña de las 3 rayitas en la parte superior izquierda. Si pinchamos aquí, nos vemos la opción de calendario. Si pinchamos en calendario, ¿de acuerdo? Se abrirá una nueva ventana donde
podemos ver un calendario organizado por semana. Bien, observamos que en este calendario nos aparecen unos cuadraditos. ¿De acuerdo? Esos cuadraditos hacen referencia a las tareas programadas o a las preguntas que nosotros hemos establecido en nuestra clase. En este caso, como nosotros nos encontramos a 17 de octubre, los cuadraditos que aparecen con menos intensidad hacen referencia a las tareas ya pasadas y los cuadraditos que aparecen con un color más intenso hacen referencia a tareas cuya fecha límite está próxima. Puede ocurrir que cuando nosotros accedamos a la opción de calendario aparezcan cuadraditos de distintos colores. Bien, esto es porque el calendario que nos muestra es relativo a todas las clases que nosotros tengamos en Classroom. Es decir, si nosotros tenemos más de una clase, asocia un color a cada clase. En este caso, como yo solamente tengo una clase, pues asocia el verde a esa clase. Si tuviera otra clase, imaginemos que tengamos unas matemáticas para el tercero de la ESO, asociaría, por ejemplo, el rojo a todas las tareas que yo establezca en esa clase del tercero de la ESO. Si quiero ver solo las tareas o las preguntas que yo tengo programadas en una clase en concreto, lo único que tendría que hacer es aquí seleccionar el calendario de la clase que quiero ver. ¿De acuerdo? Bien, volvemos a nuestra clase, vamos a cerrar esta pestaña y ya estaríamos nuevamente en nuestra clase. Bien, otras pestañas que podemos encontrar dentro de una clase son las que aparecen en la parte derecha, como es la pestaña de información, seleccionar tema o subir foto. Bien, si pinchamos en información, pues simplemente nos da el nombre de nuestra clase y el código de la clase. Otro lugar donde nosotros podemos encontrar el código de la clase. Si queremos mostrarlo en algún proyector, pincharíamos aquí y se ve en grande. ¿De acuerdo? Otra de las opciones es seleccionar un tema, ¿vale? Esto nos va a permitir cambiar el fondo de nuestra clase. Por ejemplo, si le damos aquí, podemos seleccionar alguno de los temas que ya vienen preestablecidos o incluso algún diseño. Por ejemplo, nosotros vamos a cambiar el tema de nuestra clase, vamos a seleccionar este, ¿de acuerdo? Le daríamos seleccionar clase y cambiaría el tema. O incluso si nosotros tenemos alguna foto propia, podríamos subirla pinchando en subir foto, ¿vale? Tendríamos que buscar ese archivo y subirlo. Un aspecto importante que debo de tener en cuenta es, finalizado el curso escolar, claro, nosotros hemos ido creando distintas clases que hemos ido trabajando con nuestros alumnos, pero claro, cuando empieza un nuevo curso escolar, nosotros vamos a seguir utilizando Google Classroom. ¿Qué hago con mis clases antiguas? Bien, hay varias opciones. O bien borro esas clases o bien las archivo. Bien, no existe la opción de eliminarlas directamente. Primero, debo de archivarlas y una vez que están archivadas, eliminarlas. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que ya ha acabado el curso escolar y yo quiero, en principio, archivar estas tres clases, que son las que he impartido en el curso escolar anterior. Entonces, para poder archivarlas, me vendría justamente a los puntitos de mi clase, ¿vale? Esta es la pantalla principal de Classroom, os recuerdo. Me vendría a los tres puntitos y se despliegan varias opciones. Y la opción que tengo que señalar es archivar, ¿de acuerdo? Nos dice que la clase va a ser archivada y ni el profesor ni los alumnos podrán hacer cambios, ¿de acuerdo? Pues le damos a archivar. Y automáticamente mi clase desaparece de la pantalla principal de Classroom. Pero no ha sido borrada, ha sido archivada, ¿de acuerdo? Podría hacerlo también con el resto de las clases. Vamos a hacerlo con esta manera. Le damos aquí, le damos a archivar, nos aparece nuevamente el mensaje y le damos a archivar. Puede ocurrir que nosotros necesitemos recuperar alguna clase archivada o queramos eliminarla. ¿Cómo accedemos a las clases archivadas? Pues bien, nos venimos a la pestaña de las tres líneas, en la parte superior izquierda, y nos va a aparecer en la parte de abajo la opción de clase archivada. Pinchamos en clase archivada, ¿de acuerdo? Cerramos esta ventana y aquí tenemos nuestras clases archivadas. Bien,
Estas clases archivadas podemos recuperarlas o podemos eliminarlas definitivamente. Para ello volvemos a pinchar encima de nuestra clase, en particular en la pestaña de los tres puntitos, se vuelve a desplegar varias opciones y una de ellas es eliminarla definitivamente o restaurarla. Yo, por ejemplo, voy a eliminar esta, ¿vale? Me dice que ya no podré acceder a las publicaciones, etcétera, y la eliminamos definitivamente. Vale, y esta de aquí, por ejemplo, voy a restaurarla. Una vez que la restaure, volverá a aparecer en mi pantalla principal de Claro. Para volver a la pantalla principal, nos venimos a la pestaña de nuestras líneas, clases, y aquí aparece la clase que tenía archivada. Si nuestra intención es ir archivando todos los años las clases que creemos en Claro, puede ocurrir que si en algún momento necesitamos recuperar algún material o alguna clase de años anteriores, nos encontremos con la siguiente situación. Vamos a acceder a las clases archivadas que yo tengo en mi Google Claro. Tenemos a clases archivadas y lo primero que vemos es que tenemos dos clases con el mismo nombre. En este caso es muy fácil porque puedo buscar en una u en otra. Pero supongamos que tenemos 5 clases con el mismo nombre. Entonces, es importante que cuando nosotros creemos nuestras clases, etiquetemos de alguna forma al curso académico al que pertenecen o etiquetemos de alguna forma la clase para que las diferenciemos de otras matemáticas, por ejemplo, que hayamos impartido en otro año. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, nos vamos a ir a la pantalla principal de Classroom y vamos a crear más clases, pero le vamos a añadir una etiqueta para diferenciarla, por ejemplo, por año académico. Nos venimos a crear una clase, vamos a crear la clase Matemática tercero de la ESO. Os recuerdo que el nombre de la clase era obligatorio y en sección yo le voy a añadir curso 2018/2019. ¿De acuerdo? Y le damos a crear. Observamos que en la clase creada aún no aparece el nombre y además no aparece la etiqueta. El curso 2019, perdón. ¿Podemos añadir el curso a clases que ya tengamos creadas? Sí, podemos hacerlo. Por ejemplo, yo tenía aquí ya una clase que también era de matemáticas de la ESO y le podemos añadir también el curso. ¿Cómo? Nos venimos a la pestaña de los puntitos, le damos a editar y nos aparece el cuadro como si fuéramos a crear una clase, pero en este caso no vamos a crearla, vamos a editarla. Y en la parte de sección, pues le añadimos el curso. Pues vamos a poner, por ejemplo, el curso, este va a ser 2017-2018. Y le damos a guardar. Ahora mismo tendría dos clases de tercero de la ESO, solo que una corresponde al curso 18-19 y otra al 17-18. ¿Vale? Si yo esto lo envío a archivar, las dos clases, y esta también, y vamos a clases archivadas, fijaros que nos aparecen las dos clases con la etiqueta del curso al que pertenece. Y estas, fijaros que no aparecen con etiqueta, pues, puesto que no les puse etiqueta. ¿Qué ocurre si yo a estas les quiero poner etiqueta? Dentro de las clases archivadas yo no podría modificar los datos de la clase, ¿vale? Si pincháis en los puntitos, fijaros que no viene la opción de editar. Tendría que restaurarlas y luego editarlas. Vamos a ver cómo se hace. Le damos a restaurar, desaparece esta clase de las clases archivadas y nos va a aparecer en nuestra pantalla principal. Aquí la tenemos. Y ya una vez que está recuperada podríamos editarla. Vamos a suponer, por otro lado, que los materiales que vamos subiendo a nuestras clases nosotros no los hemos guardado ni en nuestro ordenador ni en un pendrive. ¿Es posible recuperar ese material que hemos subido nosotros a las clases? Pues sí. ¿Cómo lo recuperamos? Pues bien,
Si os fijáis en la pantalla principal de Classroom, dentro del recuadro de la clase, en la parte inferior derecha aparece una carpeta en negro. Si pinchamos aquí, se va a abrir una ventana de Google Drive donde nos va a aparecer justamente los archivos que nosotros hemos subido de nuestra clase. ¿De acuerdo? Lo digo por si en algún momento necesitamos recuperar algún archivo y no lo tenemos guardado, ¿vale? Pues lo podemos encontrar. Por supuesto, este Google Drive es el que tenemos asociado a nuestra cuenta de correo para el Classroom. Si en algún momento necesitamos ponernos en contacto con el tutor a través de un correo electrónico, podemos hacerlo a través de la pestaña de personas, nos vendríamos al alumno en particular, le damos a la pestaña de los puntitos y nos va a permitir enviar un correo a los tutores. ¿De acuerdo?